Como ahora yo estoy escribiendo un libro por los 15 años y hay un pequeño prólogo y lo que digo ahí es que en su momento ese hecho de fundación, si bien fue algo muy meditado, muy consciente, como muchas cosas que yo hago, muy metódico, muy planeado. Ahí quedó la cuestión de la formación dura. Sí, pero no como un aspecto crítico. Yo después digo, la metodología o una metodología dura para mí lo que justamente propone es la posibilidad de ampliar los límites de manera mucho más amplia o indefinida que comenzar por una falta de orden o metodología. Quiero decir, la mejor manera de entrar en caos es tener orden. Fue un momento que de alguna manera fue cobrando relevancia con el pasar del tiempo. Hay como una especie de continuidad que uno puede ir encontrando. ¿Eso estaba marcado desde el inicio o lo fueron encontrando? Lo que sí había eran como elementos formales que a mí me interesaban trabajar, formas de relato en el aspecto teatral que a mí me interesaban o que tenían que ver no solo con una posibilidad de elegir en frente a varias opciones, sino con desarrollar lo que yo estaba tomando, ¿no? Que tenía que ver con mi trabajo con Guillermo, con el valor del actor, con el trabajo del actor en el sentido del desarrollo de su autonomía, con el desarrollo de algunos principios en el cuerpo, en el desarrollo del trabajo del actor que apuntan primero que nada a generar un cuerpo atractivo, un cuerpo no nada más el cuerpo físico humano, sino un cuerpo, un texto, un elemento de cómo crear la atracción del observador, ¿no? Cómo crear primero el sentido de la observación para después acarrear un mensaje, un signo, etc. Había una decisión y un deseo de trabajar en relación, por ejemplo, al plano literario, no con dramaturgia, no con literatura dramática, sino con textos de literatura. Y después de a poco fue apareciendo algo que alguna vez Alfredo Rosenbaum en un ensayo sobre la boxe, que fue una obra del 2001, llamó La poética del cruce, que no creo que sea algo que me define a mí únicamente el monerío, pero que define mucho del trabajo, que tiene que ver con pensar mucho en la independencia de los planos dramatúrgicos, creativamente hablando, ¿no? En su desarrollo, para después, en lo que sería para mí el trabajo de dirección, generar el diálogo entre esa independencia de planos, ¿no? Como pensar mucho el trabajo de las acciones del actor, por citar algunos ejemplos. ¿Cuál es el lenguaje de la actuación? ¿Cuál es el lenguaje para la luz? ¿Cuál es el relato o el texto o el lenguaje utilizado para las palabras? Con el objetivo de, en el resultado final, encontrar más situaciones de tensiones o diálogos que elementos que se organizan alrededor de una sola idea. Yo creo que eso define o se fue definiendo como la poética principal del monerío. ¿Te orientaste más a prueba y error o tratando de partir de una hipótesis de trabajo previa, poniéndola a prueba? Sí, un poco y un poco. O sea, muchas veces a mí el espectáculo me aparece como terminado en mi cabeza antes de empezar a ensayarlo. Y mi tarea como creador o director constructor es buscar el camino más extenso, no por tiempo nada más, sino como buscarme. Mi proceso creativo tiene que ver con poner elementos que me obliguen a alejarme un poco de esa imagen para ver si va por ahí. Entonces ahí hay algo donde aparece, hay una hipótesis previa, hay una imagen previa que de alguna manera construye mi dirección, pero al mismo tiempo lo que hago es empezar a construir hipótesis conceptuales o formales, herramientas concretas también a veces para el trabajo de los actores, para ver qué sucede, ¿no? Entonces, lo que sí me interesa a mí es diseñar las premisas y sí ver qué sucede con esas premisas. Me imagino el lenguaje de las manipulaciones para los actores, pero bueno, tengo que construir cuáles son las premisas para primero generar ese lenguaje y ver qué me resulta de ese lenguaje. No es que ya tenía un conocimiento, por ejemplo, a priori de lo que iba a suceder. ¿Y en los ensayos que hay mucho juego o mucho ejercicio más pautado? Hay mucho ejercicio pautado que es juego. Hay mucha premisa limitante para abrir el juego. Y eso, como en los últimos años con director, por ahí voy aprendiendo un poco más a dejar que corra un poco más el agua, ¿no? Para mí es muy importante ser muy preciso en las premisas que le doy a los actores, realmente moldearlos un poco, atarle las manos, ¿no? Atarle las manos, los pies, atarlos en el sentido del límite y estar dispuesto a cómo ellos rompen esas cuerdas, esos límites, ¿no? Y ver
después de esas rupturas, de esas propuestas que queda un poco de la síntesis de mi propuesta y la de las de ellos. En ese sentido, igual, sin ningún complejo, soy un director que considera una obra como un cuadro de una persona que trabaja con muchas otras, ¿no? En ese sentido pienso a los actores y sin ningún complejo y sin ningún desprecio, al contrario, con mucho valor sobre su trabajo, como objetos humanos, ¿no? Humanos, cuando digo a la aclaración, es porque son personas que piensan, sienten, llegan a conclusiones, accionan, reaccionan. Pero yo veo a los actores como partes de un engranaje, de una maquinaria que es una obra de teatro. Creo profundamente que ese bloqueo es el trampolín para la creación, es el trampolín para la individualidad, para la singularidad. Hoy en día en algunas escuelas teatrales aquí, o en alguna tendencia de taller, se está valorizando mucho, se está acentuando mucho, se está trabajando mucho sobre la singularidad de lo que cada persona trae como para desarrollarlo artísticamente, ¿no? Creo que Ale Catalán es un experto en eso. Pero yo tengo una pequeña crítica con eso, que es que se está subrayando mucho algo que ya está, ¿no? Que ya está dado. La singularidad va a aflorar siempre, y la singularidad de una persona va a aflorar mucho más si lo homogeneizás con otros. O sea, quiero decir, si vos estableces un lenguaje preciso para 5 actores, ese lenguaje va a aparecer en los 5 actores, pero la singularidad de esos actores va a estar muy potenciada, porque es sus pulsiones vitales, su manera de pensar, su desarrollo genético, biomecánico, emocional, etcétera, atravesando un tamiz más objetivo que lo que hace es potenciar las particularidades. En relación al 2001, creo que es un hecho que yo no lo puedo pensar por fuera de la generalidad, ¿no? A mí me atravesó, no puedo pensar nada más en relación a mi teatro. Claramente yo en el 2001 paso del relato sobre la universalidad del hombre, o el trabajo sobre la búsqueda individual, al pensamiento de la colectividad o del sujeto social dentro de una sociedad. Y ahora estoy en el final de una etapa mía. En mí está muy consolidada la idea de esta identidad, de trabajar una compañía o un proyecto que tenga una identidad de lenguaje, una identidad de trabajo, pero también ha aumentado un montón la visión sobre el afuera, para quién hago lo que hago, quién es el espectador que me viene a ver. Digo, siempre lo pensé, pero digo ahora más en términos más generales, para quién estoy haciendo lo que hago, para qué hago lo que hago en este medio, de qué manera. Me pregunto mucho cómo trabajo con estos 10 actores que tengo ahora y qué sueldo tenemos, qué sueldo no tenemos, cómo vamos adelante, cómo siempre fui director o gestor y productor y director, pero me pregunto ahora 10 veces más cómo llevar adelante de la mejor manera un proyecto. Me pregunto si está bueno llevar adelante el proyecto así. No, estoy en... por ahí es como, solo sé que no sé nada. O sea, cuando más libros lees, menos sabes. Estoy en un momento, para terminar la pregunta anterior, sí, a donde siento que si dejara de hacer lo que estoy haciendo, o sea, mi vida teatral, estaría bien. Es una opción. ¿Ves? De alguna manera igual siempre pensé que lo que hago para mí es tan importante que sería rico aprender a dejarlo. Bueno, no es que estoy en un punto donde estoy pensando si voy a seguir o no teatro. No sé en qué va a devenir, pero digo, no es que estoy buscando la respuesta para qué camino tomo, sino que forma parte del camino todo eso. Una pregunta que nunca te hayan hecho, más allá de la entrevista o no, una pregunta que nunca te hayan hecho, que yo quisiera que te gustaría que te hagan. Qué difícil, cortá y... ¿Por qué haces lo que haces? Porque creo que si no lo hiciera, me muero.